Mariano, bienvenido otra vez a este Otra programa. vez. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Buen Gracias día. por la invitación. Te estabas desempeñando como coordinador de la bancada del Frente Amplio y ahora hay un cambio en el rol, sos diputado y pasás a presidir nada menos que la comisión en la que empieza el estudio del presupuesto. Sí, la bancada del Frente Amplio tiene un reglamento interno que da cuenta de que cada 6 meses va rotando la coordinación. Y bueno, además ahora me toca ser el presidente de la comisión integrada porque soy el presidente de la comisión de presupuesto y empieza la tarea, digamos, formal el próximo viernes recibiendo al equipo económico y a OPP. Hoy ingresa formalmente el presupuesto quinquenal a la Cámara de Representantes, se formaliza. Y eso, en términos de tu función, ¿qué implica? ¿Qué primeros compromisos te pone en la agenda el hecho de que formalmente hoy ya esté en la Cámara, cuya comisión asociada a esto es la que vos presidís? Bueno, en realidad hoy es un procedimiento rutinario. Eso sí, hace ya algunos días venimos conversando con los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, en cómo va a ser o cómo pretendemos que sea el funcionamiento de la asesora. Se ha construido una agenda con las comparecencias de los diferentes incisos. Se ha hecho un calendario, ya tenemos fecha de cuándo debería ingresar a la discusión en el plenario. Y bueno, y a la par uno está recibiendo como bancada del Frente Amplio a los diferentes ministerios e instituciones del Estado que van a comparecer, conociendo sus aspiraciones, lo que está reflejado y lo que no en el presupuesto quinquenal. Por tanto, hace muchos días que venimos en esta tarea, en esta labor de conocimiento y de reflexión política acerca de lo que aparece allí reflejado en los 714 artículos. Tu tarea es una tarea saliente, no solo por lo que implica presidir una comisión como esta, sino porque se da en un contexto en el que no hay mayoría parlamentaria, ¿no? Primera vez que el Frente Amplio afronta una discusión presupuestal en esas condiciones y la primera en mucho tiempo, no en la historia, en la que ocurre para cualquier oficialismo, el que sea, en nuestro país, se da un escenario de este tipo. ¿Qué primeras conclusiones sacás de cómo se está dando el intercambio oficialismo-oposición, incluso en los primeros contactos que estás teniendo, ya que el proyecto de ley se conoce desde el domingo? En primer lugar, mantener la serenidad que mantenemos desde el día 15 de febrero, porque la gente tiene que saber, ustedes lo conocen muy bien, que los principales proyectos de ley que han recalado en la Cámara de Representantes, el Frente Amplio ha podido diligenciarlos de manera eficiente, consiguiendo los votos de todos los partidos políticos, tal vez con la excepción de Identidad Soberana. Pasó con la ley vinculada al salvataje del CASMU, pasó con la caja de profesionales, pasó con la rendición de cuentas, pasó con eutanasia, pasó con gobiernos departamentales. Y eso implica no solamente la mano tendida, sino un talante que tiene la fuerza política de gobierno en diputados, que es muy propia de la administración Yamandú Orsi. Orsi, me gusta mucho siempre decir esto, ha hecho, sobre todo cuando fue intendente y ahora desde el inicio de su gobierno nacional, ha hecho del acuerdo un culto. Y yo creo que esta posibilidad que nos dio la gente de tener una Cámara de Representantes con muchos matices, con 6 partidos políticos allí representados, donde nadie tiene mayoría propia, nos da la posibilidad de construir de manera colectiva, bueno, políticas públicas robustas y con un amplio consenso y legitimidad para que el Uruguay siga avanzando en diferentes áreas de la vida nacional. Yo me tomo esto como una oportunidad. Yo creo que esto es una gran oportunidad que no está exenta de estrés, que no está exenta de discusiones ásperas en algunas circunstancias, pero es una oportunidad al fin y tenemos que estar todos a la altura. Yo siempre dije desde el día 1, no va a haber bloqueo en la Cámara de Diputados. Hasta el día de hoy, no ha ocurrido y no creo que sea el presupuesto quinquenal, quien inicie el tiempo del bloqueo o el tiempo histórico donde se deja sin gobierno, sin presupuesto genuino un gobierno nacional. Eso no pasó nunca en la historia del Uruguay contemporáneo y yo creo que los partidos tradicionales fundamentalmente, que son los que están más en la dura, como se dice habitualmente, no creo que tengan ese talante. Por el contrario, seguramente no voten todos los artículos sin ningún tipo de dudas, pero van a estar colaborando y contribuyendo, como decía recién el diputado Abdala, evaluando la posibilidad de votar incluso algunas modificaciones o adecuaciones tributarias que están sobre la mesa. Ahí empiezan ya a marcarse distintos perfiles. Ayer, por ejemplo, después de la primera lectura que hizo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, su secretario general y senador aparte, Andrés Ojeda, tuvo una visión particularmente crítica con respecto a la cuestión impositiva. Abdala aquí marcó matices cuando hicimos el repaso propuesta por propuesta, pero hay evidentemente ahí una discusión en ciernes que quizás sea de las más importantes que se van a dar y que está asociada, al origen de los fondos con los cuales el gobierno
prevé financiar todo lo que se propone hacer a través del proyecto de ley de presupuesto. ¿Cómo definir al proyecto de ley en líneas generales? ¿Por qué para el Frente Amplio esta es la iniciativa razonable en este momento? Bueno, en primer lugar, lo vengo repitiendo en todos los medios, pero porque realmente estoy convencido de esto. Para mí es un presupuesto esperanzador, porque es la primera vez que aparece un presupuesto en una situación de absoluta austeridad que atiende a la misma vez las cuentas públicas y la emergencia social. Eso es un dato bien interesante de la realidad nacional. Es una construcción presupuestaria que es hija de una realidad, de una coyuntura, de un contexto que nos deja el anterior gobierno. Creo que no es necesario que yo repase qué es lo que ha sucedido en los últimos meses, sobre todo en lo que tuvo que ver con la rendición de cuentas, que hubo que aumentar el tope de deuda en 3.450 millones de dólares, y siempre decíamos no era para que O'Donnell se vaya de vacaciones con la familia, era para cumplir con los compromisos que había dejado dispuestos el gobierno del doctor Lacalle. El Uruguay es un país serio y va a seguir cumpliendo. Y en ese marco se construyen los pilares de este presupuesto quinquenal, que tiene 3 ramales bien importantes. Uno que tiene que ver con el crecimiento económico, tú lo decías hace algunos minutos, y que tiene que ver de manera estrecha y directa con el trabajo de los uruguayos y de las uruguayas. Un segundo escalón que tiene que ver con el fortalecimiento de la malla social, de la protección social, que es bien relevante, y un tercer escalón que tiene que ver con la seguridad pública, que tiene un abordaje bien diferente a lo que conocemos en los últimos años, porque aquí el tema de la inseguridad no se ataca exclusivamente con policiamiento, con la Policía Nacional actuando sobre situaciones delictivas, que eso sí va a suceder, y por eso además se complementa el trabajo policial con la incorporación de 1.000 efectivos al Instituto Nacional de Rehabilitación, con 1.000 efectivos más a la tarea operativa en calle, sino que se va a construir el programa Más Barrio, que es el ataque directo a zonas conflictivas en territorio nacional con políticas públicas que tienen que ver con la ampliación de espacios públicos, con actividades recreativas, con actividades educativas, con más y mejor iluminación. Bueno, hay una propuesta diferente a lo que hemos visto en antiguos presupuestos, y es, creo, la primera vez que se invierte mucho más en cuestiones de carácter social que en seguridad pública, y ese no es un detalle menor. Y para terminar la respuesta, yo quiero siempre corregir al alza eso que algunos compañeros dicen de que hemos invertido el 40% en situaciones de vulnerabilidad, en protección social. Yo digo que es el 62%. ¿Por qué? Porque a los 40% que se lleva pobreza infantil o infancia y adolescencia, hay que sumarle el porcentaje que corresponde a salud y el capítulo de vulnerabilidades, que suman un total del 62%. Mirá qué importante, mucho más de la mitad del presupuesto de un gobierno dedicado exclusivamente a las situaciones de vulnerabilidad que atraviesa el Uruguay. Vos decías al comienzo que entendés que este presupuesto atiende al mismo tiempo las cuentas públicas y las necesidades sociales, y mencionabas que entendés que eso es inédito, no venía dándose. Por lo menos, ¿cómo se hace para que cierren los números teniendo esos dos desafíos? Es decir, debiendo invertir más en determinadas áreas, pero al mismo tiempo resistiendo a la tentación de recortar para que cierren las cuentas. ¿Ahí cuál es la clave? ¿Que haya más crecimiento? Bueno, la clave es que haya más crecimiento y más profesionalismo en la política económica y en la captación de inversiones, y por eso el Ministerio de Economía, en particular el ministro, ha dispuesto que se sustituya la Dirección Nacional de Zonas Francas por una dirección que incentiva la inversión. Se está desempapelando todos los procesos de captación de inversiones y de erradicación de inversiones en el Uruguay. Se están eliminando algunos trámites, digitalizándose otros. Es decir, hay una visión mucho más profesional de la política económica que va a contribuir y va a colaborar a la erradicación de inversiones en el Uruguay, pero también hay una política directa de fortalecimiento y de contribución con las pequeñas y las medianas empresas, que son en definitiva las que otorgan mayor mano de obra en nuestro país. Y hay mucha confianza, porque Uruguay es un país serio, y lo primero que ha hecho el gobierno del Frente Amplio, ni bien asumió, fue hacerse responsable de todo lo que veníamos heredando del gobierno y de la gestión anterior. Ustedes recuerden que nosotros en campaña electoral nos imaginábamos un país que iba a tener 2.8, 3 como máximo de déficit. Vivíamos en ese espejismo fiscal, decía el ministro O'Donnell, graficándolo de manera muy clara, y cuando nos abrimos las puertas del Estado nos encontramos con un déficit que era bastante superior, y eso naturalmente que delimita y establece, digamos, un marco para la construcción del presupuesto. Quiero aclarar, porque me parece importante, el marco conceptual innegociable de este presupuesto quinquenal es el programa del Frente Amplio, y su columna vertebral tiene que ver con las 63 medidas que ha planteado Orsi en Colonia,
y que muchas de ellas, el 32 de las 63, ya están en marcha con el actual presupuesto. ¿Vieron cómo se podían hacer muchas más cosas con los actuales dineros que el Estado hoy tiene a disposición? Ese programa del Frente Amplio, en un pasaje dice: avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, al gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad. Me quedo con lo de reduciendo impuestos al consumo. A la luz de esa redacción, ¿cómo se explica la propuesta incluida en el proyecto de ley de presupuesto de gravar con IVA las compras en ciertas plataformas, fundamentalmente en este caso en Temu? Es así como lo estás planteando y no como lo plantea la oposición, que habla de creación de impuestos. Lo que estamos haciendo es extender un impuesto ya existente, que es el IVA, a las compras a través de este tipo de plataformas que, en definitiva, incentivan que son desleales con el resto de los comercios formalmente establecidos en el Uruguay. Esto es una medida para proteger el empleo, para proteger el trabajo, naturalmente, y el pequeño comercio. Es una medida que nos ha pedido recurrentemente los comerciantes en el Uruguay. Pero yo quiero decir que esto no es una invención de O'Donnell ni del gobierno de Orsi. México en la actualidad tiene un arancel del 33,5% que estableció en el mes pasado para la plataforma Temu. Chile y Colombia le cobran un 19% de IVA a este tipo de transacciones. Acá no estamos hablando de compras que sean de carácter absolutamente necesario para la vida cotidiana de la gente. La gente no compra comida por Temu, para ser bien claro. Bueno, pero supongamos, gente que tiene un nivel de ingreso medio bajo, ¿no? Sí. Que hay quienes dicen Temu ha permitido que acceda incluso ese sector de la población a compras en el exterior que con las plataformas previamente existentes no existía. Así. Capaz que en una compra, supongamos, de indumentaria, que es algo muy común, de hecho es uno de los rubros en el comercio local más afectado, puede tener un ahorro considerable de algunos miles de pesos. ¿No es atendible ese planteo? Es atendible, pero es atendible también defender a ese comerciante del barrio Reus que a ti te vende el buzo a 1.000 pesos porque tiene que pagar flete, tiene que pagar el alquiler del local, tiene que pagar impuestos, y el mismo buzo lo conseguís por Temu a menos de la mitad del precio. Entonces la pregunta es... Y lo vende a más de 1.000, te va a decir. La pregunta es justo para el comerciante que se la juegue, pone su dinero todos los días y genera empleo en el Uruguay? ¿Es opinable? Por supuesto que es opinable, todo es opinable, pero nuestra tarea como gobierno es poder defender a nuestra gente y sobre todo a los comerciantes que la pelean todos los días. Insisto, no se está extendiendo el IVA a productos que sean de primera necesidad, para ser bien claro en lo que estoy señalando. Respecto a las otras dos adecuaciones tributarias o ajustes técnicos, hay que plantearlo en esos términos, ¿no? Nosotros estamos tratando de alguna manera de ubicar en territorio nacional, hablo del impuesto mínimo global, a corporaciones, a transnacionales que tienen una facturación que supera los 750 millones de dólares. 750 millones de dólares. Y que ya pagan el impuesto en su casa matriz. Por lo tanto, es una exigencia de los acuerdos que tenemos con la OCDE, que podría haber hecho el gobierno del doctor Lacalle y que no lo hizo por diferentes circunstancias que desconozco, lo está haciendo el Uruguay, que no afecta absolutamente a ningún contribuyente y a ninguno de los televidentes que nos están en este momento atendiendo en esta charla que estamos teniendo. Y en segundo lugar, un tema de justicia tributaria. Estamos grabando la ganancia del capital en el extranjero, porque el que está acá ya está grabado con IRPF. Cosas interesantes para destacar. No estamos grabando el trabajo, que fue una discusión señera en la era progresista de 15 años. Estamos grabando el capital, y no cualquier capital. Estamos grabando el capital rentista y el capital especulativo. En ese caso te estás refiriendo a la propuesta de impuesto mínimo global y gravar depósitos que están en el exterior. Entonces, en definitiva, acá hay un sistema que pretende que haya justicia tributaria y distributiva. Estamos grabando al que tiene más. Como hemos dicho, históricamente nuestra fuerza política ha defendido esa idea. Y por lo tanto yo entiendo que son medidas equilibradas y muy valientes, sobre todo el del impuesto mínimo global. ¿Sabés quién lo hace en el continente? Brasil únicamente. ¿Y sabés por qué lo hace? Porque el mundo vira hacia modificaciones tributarias en ese sentido y el Uruguay no quiere quedar afuera de ese mundo que se viene. Por lo tanto yo estoy muy esperanzado con esta propuesta que, insisto, es equilibrada, es responsable y es de altísimo impacto social, por diferentes cosas que no hemos comentado, pero que seguramente comentaré en algunos minutos. En este proyecto de ley de presupuesto que plantea una expansión del gasto en función de un espacio fiscal de 140 millones de dólares para el primer año y eventualmente 100 más en adelante, completando el quinquenio, digamos que hay distintos planteos que
que se hacen. Lo impositivo es una de las cuestiones que está justamente planteándose. El Frente Amplio en las últimas horas, según distintos medios informaron, difundió o hizo circular un documento que defiende la iniciativa, da la impresión de que alinea el discurso, que hace hincapié en algunas de las cosas que mencionabas, ¿no? Esto de grabar al capital, no al trabajo, pero al mismo tiempo hay, como decíamos recién, un impuesto al consumo de bienes y servicios. No hay allí una contradicción entre lo que se termina proponiendo y por lo menos el espíritu programático inicial del Frente Amplio. Bueno, yo primero me parece importante lo que acabas de decir en el sentido de que el Frente Amplio no solamente va a defender su presupuesto en el Parlamento, va a salir a defender su presupuesto en la calle y con la gente y sobre todo con la organización política, en los comités, en las coordinadoras, porque es necesario que la información que nosotros manejamos la tengan nuestros compañeros y se puedan empoderar de un presupuesto que es suyo, que es de la gente, que es de todos. Y con respecto a este punto que yo planteaba, ¿qué se va a explicar? Bueno, lo que vamos a explicar es que, insisto, la construcción del presupuesto quinquenal es hijo de una circunstancia muy clara y muy concreta que tiene que ver con que el Uruguay atraviesa una fragilidad fiscal que es manejable porque el equipo económico es muy serio en términos técnicos y políticos, pero hay una realidad de que hay fragilidad fiscal sin ningún tipo de dudas, hay un alto nivel de endeudamiento, eso no es un tema menor, y hay un alto nivel de gasto. Y en ese marco, bueno, hay un presupuesto que se ha construido de manera muy austera. Por supuesto que nos hubiera gustado tener un espacio fiscal mucho más grande. Yo quiero ser un poco más detallista de lo que tú has planteado. Tú planteabas 140 y 240 al final, son 140 el primer año, 180, 210 y 240. Con una línea de base que es la ejecución. 240, a ver si entendí bien, es el acumulado total máximo posible. Es el posible. Último año. 140 en el 2026, 180 en el 2027, 210 en el 2028 y en el 29, 240. O sea que el presupuesto quinquenio sería la suma de esos montos. Se va incrementando, es incremental hasta llegar a 240. Entonces, la línea de base de esto, yo escuchaba al diputado Abdala, nosotros decíamos que había carnaval electoral. Por supuesto que había carnaval electoral, porque lo engordaron el presupuesto el último año. Ahora, eso no significa que nosotros no podamos reconocer la ejecución presupuestal del 224 como una necesidad estratégica de cara a los compromisos que el Uruguay asumía y los desafíos de este año. O sea, el Uruguay, por eso ganó el Frente Amplio. Si no, hubiera seguido ganando la coalición republicana. Hay una necesidad estratégica de atender diferentes estamentos de la sociedad, áreas estratégicas que necesitan más recursos y por eso reconocimos esa última ejecución, con la excepción del MIDES y la excepción del INAU, que le reconocemos lo ejecutado en el corriente año. Esa es su base, su línea base presupuestaria. Un par de preguntas más. Sí. En todo ese paquete impositivo, que claro, está sujeto a que lo vote o no el Parlamento, por supuesto, ¿no? A ser aprobado. Por ahora son propuestas. ¿Cuál es el impacto que se entiende va a tener en términos de recaudación cada una de esas patas? Bueno, eso lo tendrá que plantear el ministro de Economía el viernes 5. Es él el que tiene esa información, yo no la tengo. Va a ir a la comisión. Va a ir a la comisión con el equipo económico, la comisión que yo presido, y allí hará el planteo formal y contestará todas las preguntas que allí se le cursen. Pero insisto, algunos se quejan del optimismo que tiene el gobierno y fundamentalmente el ministro de Economía. El ministro de Economía, más que optimista, es un hombre muy profesional, que creo que tiene claridad estratégica para justamente entender y proyectar cuál puede ser la realidad nacional en los próximos años si se cumplen con los preceptos que están establecidos en el presupuesto. Aquí estamos hablando de mejorar la calidad del gasto, estamos hablando de tener controlada la inflación y tenemos un objetivo fiscal al final del periodo. Yo tengo plena confianza de que esas cosas van a suceder, pero para eso tenemos que contribuir y colaborar todos. Por eso insisto que no tengo la menor duda de que los partidos políticos, todos ellos van a estar a la altura y van a poder acompañar por lo menos el grueso de los artículos que estamos planteando. Da la impresión de que con respecto a la aprobación en general no hay tantas dudas, incluso en los partidos que no tienden a ser más críticos con el gobierno, se expone, por decirlo de algún modo, cierta apertura en lo previo. Además, hay que poner en la cuenta al momento de pensar los votos a partidos como Cabildo Abierto. Eso es un tema importante que nunca se habla, ¿no? ¿Quién va a asumir el costo de político y social de dejar un gobierno sin su propio presupuesto, que en definitiva es no permitirle cumplir
con lo que se comprometió con la gente. Bueno, no lo va a eso es hacer lo que dice el nadie. discurso cuando hablo de cierta apertura. Después, claro, es más compleja la discusión cuando se entra en el articulado. Exacto. Concretamente. Y en eso de pensar en eventuales apoyos, una vez más Cabildo Abierto se posiciona como un partido que puede ser pivot. El diputado Álvaro Perrone, por ejemplo, ayer, después de una primera lectura de lo que se supo públicamente del presupuesto, dijo que él compartía algunas orientaciones. También dijo, me gustaría que se reforzaran el salario del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, las partidas destinadas a sanidad militar. ¿Qué apertura tiene el oficialismo? ¿Podría tener apertura el Frente Amplio a tomar en cuenta pedidos de ese tipo? La que dijo Don en el día de ayer en Colonia, cuando estuvo de visita por allí. Nosotros sabemos que cualquier ley, Martín, que ingrese a la Cámara de Representantes tiene que tener la apertura suficiente para lograr los 2 votos que no tiene. Por supuesto que el presupuesto quinquenal, que es la principal ley de cualquier gobierno, en estas circunstancias tiene que tener la apertura de la bancada oficialista. Por eso ustedes titulaban hace algunos días Oídos Bien Abiertos, porque realmente ese es el talante con el cual vamos a la negociación. Siempre hay espacios para escuchar propuestas, todos los partidos tienen propuestas que pueden ser realizables e incluibles en un presupuesto quinquenal. Este planteo que ha hecho Perrone es también un reclamo que ha surgido en el Frente Amplio. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede en la negociación. Faltan 45 días de intensas conversaciones y diálogos con todos los partidos políticos y veremos qué es lo que acontece en este sentido. No puedo naturalmente que adelantar nada hasta que la propuesta no se formalice. Por ahora hemos escuchado, como tú en la prensa, algunas aspiraciones como las que planteaba incluso Pablo Audar hace algunos minutos acá, que hablaba de que nos perdimos la oportunidad de transformar el INR en un ente, que es una de las promesas incumplidas de la coalición republicana, ¿no? Claro, pero fue algo con lo cual ellos se comprometieron. Hay un informe muy interesante del País de hace ya un tiempo que analizaba las 140 medidas de la coalición republicana. ¿Sabes cuántas cumplieron de ese informe? El 29%, 40%. Eso con respecto al compromiso por el país, Exacto. aquel documento previo a las elecciones del 2019. Para cerrar, no quiero que la discusión quede en el Palacio Legislativo, es decir, hablamos todo el tiempo del intercambio entre partidos políticos, bancadas, pero hay otros actores sociales que intervienen. Ya hay algunas manifestaciones de preocupación desde ámbitos sindicales, incluso institucionales ajenos al Poder Ejecutivo, como la Universidad de la República, un servicio descentralizado como la ANEP, que en función de sus potestades presentó una aspiración presupuestal de cerca de $600 millones y obviamente lo que va a obtener es bastante menos en función de lo que se sabe. ¿Cómo va a ser la bancada oficialista para lidiar con ese otro frente de discusión y de discrepancia? Nunca el reclamo o la movilización sindical o social es un problema, ni puede ser un problema para el Frente Amplio. Esté en el gobierno o esté en la oposición. Al contrario. Ayer tuvimos una reunión con la ANEP que fue muy, muy positiva. Yo quiero decir algunas cosas, ¿no? que han pasado desapercibidos. Se institucionaliza el bono escolar, que cuando uno dice eso así y habla de los 2.500 pesos queda como medio frío en el aire. Estamos hablando de 115.000 alumnos. Estamos hablando de la inversión más importante en la historia del Uruguay contemporáneo en materia de adolescencia. Y estamos hablando de multiplicar 14.000 becas Butiá, casi 70.000 al final del quinquenio, y multiplicar también, digamos, la cantidad de dinero por beca. Entonces, estamos hablando de las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. Estamos hablando de casi 100.000 niños, 90.000 niños para ser exactamente. Entonces, bueno, la ANEP es una de las instituciones del Estado que va a tener mayor refuerzo presupuestal, pero insisto, el presupuesto, como te decía al inicio, es hijo de una circunstancia. No le vamos a poder dar a todas las instituciones del Estado la cantidad de recursos que nos hubiera gustado. Le estamos dando lo que estamos pudiendo y lo que podemos. Yo creo que va a rendir y se va a optimizar porque tenemos cuadros en la ANEP y en las diferentes instituciones del Estado, INAU, INISA, MIDES, capacitada como para hacerlo rendir de manera efectiva, porque uno de los preceptos que tuvo este presupuesto quinquenal cuando se construyó la línea de base fue mirar para adentro de la institución y ver cómo podemos hacer la gestión más eficiente, y eso implicó una serie de recomendaciones internas que terminaron con ministerios que van a aprovechar de mejor manera los recursos públicos, y yo estoy muy orgulloso de los cuadros de gobierno que tiene el Frente Amplio en cada una de las instituciones del Estado, y es lo que hay que destacar porque es lo que te garantiza una gestión adecuada, eficiente y a tono con el programa de gobierno.